Bueno, yo jugaba un poco con, creo que es con el libro de Onetti, entonces reversioné el título, nada, una boludez, Literatura y Guerra, ¿cuándo Fowell entonces? Creo que con los epígrafes va a bastar para lo que voy a decir, porque lo dicen mucho mejor que yo, porque son grandes autores. Entonces, el primer epígrafe es de Beckett y dice: no veo a nadie que arroje mucha luz sobre Spinoza, excepto Spinoza. El segundo es de Fowell, de Arquino, y dice: tuve fama de escritor polémico, pero nada hay que me desagrade más que la polémica inconducente entre escritores. Desde entonces he aprendido a mantener relaciones cordiales con los escritores y jamás volveré a cometer errores como aquel de mis primeros ejercicios críticos, aunque se dirijan a figuras condenadas al temprano olvido. Otra de Fowell, de música japonesa, dice: la guerra es una cosa llena de errores. Y el último es de Luis Tonis, de Cuerpos Inéditos, y dice: doctos y santos hermanos, tenemos las mismas ideas, pero bien distintos cuerpos. La crítica social, le digo hoy, se traspapeló en cientos de hombres papers. Cuando Fowell publicó Poemas, de Osvaldo Lamborghini, cuenta Ricardo Straface que este le dijo que estaba lleno de ratas y de faltas de ortografía, que tenía un envoltorio que impedía hojearlo, que había mucha campaña de prensa pero pésima distribución, y le envió una catarata de misivas con injurias del tipo: frívolo, histérico sin tragedia, inepto, payaso. Mientras, Fowell se lo devolvía diciéndole: Oswaldito, Osmaldito. Economía de pasiones desatadas que constituyen parte de la política de autor que ambos tuvieron, Osvaldo y Fowell. Mercado de autores y obras que circulan en la serie literaria nacional, mostrando algo distinto en el canon adusto, letrado y central que tenemos. La guerra literaria no es pensar contra, sino que son las maneras de un autor. Y un autor no es un payaso, sino una especie de guerrero. Figura con que Luis Toni se pensaba cuando repetía: nunca tendrán mi alma, y consideraba que era un enunciado político. La guerra es la posición, la perspectiva y la materia con que se arma una escritura. No es ni deslizamiento, ni concesión, ni simulacro, ni gesto, ni mueca. La guerra literaria, una forma crítica verdadera, es la que no vigila ni sostiene el statu quo del espectáculo literario, la que encarna una sensibilidad contundente. Es una palabra de Nicolás Rosa. No arma sistema ni lógica argumentativa o teórica, como la que puede ir con la moda ecocrítica y volver con la biopolítica, o directamente la que anda en curadurías y conversatorios marmotas. Para la guerra es necesaria la relación literatura-vida, de ahí la figura del autor, de ahí su escritura. En ese quiasmo donde la literatura gana la partida, quiero decir, ese encuentro milagroso de palabra y sentido, es donde la literatura es el mejor discurso. Ahí, a veces, la escritura de Fowell toca el desierto argentino, pero en otras oportunidades sus modos reiteran el letrado retruécano de la serie borgiana. Silvia Schwarbach habló de un materialismo oscuro, despiadado, para esa zona literaria de la que Fowell, me parece, entra y sale. Quiere decir que entra y sale de lo permitido. Lo ataca, pero también lo reverencia. Diferente a él, por ejemplo, Correas, al que mencionaba hace un ratito Silvana, diferente a Fowell, Correas, que pretendió decirlo todo, fue hacia lo que la sociabilidad, la cultura pide que se calle. Eso es lo que lo hizo un autor rumbo a peor, allí donde la muerte también fracasa. Quiero decir que llegó más lejos en la guerra literaria argentina. Fowell estuvo a veces en ese lugar, quizá cuando apuntó que como parte de la herencia de los años 70 quedó una especie de progresismo o humanismo en el ambiente literario, un optimismo bien pensante que retrató en esos años felices, como lo llamó, un modo en filigrana irónica que tiene algo de Aira, o que Aira tiene algo de Fowell, ¿no?
De esa crónica de un reino chiquito y contento, si recupero la charada de Osvaldo Lamborghini, saga que el amable Aira destila en yo era una mujer joven, yo era una princesa blanca o yo era una monja feliz, como digo, reescribiendo y divirtiéndome un poco. Pero volvamos a Ejércitos Imaginarios de Fowl. En la larga risa de todos estos años, me encanta ese devaneo que él escribe así. Decía hace un ratito Denise que tenemos que volver a la escritura de estos autores y acá la larga cita que me fascina. Dice Fowl en la larga risa de todos estos años. No éramos felices, pero si en las reuniones de los sábados alguien hubiese preguntado si éramos felices, ella habría respondido seguro sí, o me habría consultado con los ojos antes de decir sí, o tal vez habría dicho directamente sí, volteando su largo pelo rubio hacia un lado para incitarme a confirmar y confirmarles a todos que éramos felices, que yo también pensaba que éramos felices, pero éramos felices. Ya pasó mucho tiempo y, sin embargo, si alguien me preguntase si éramos felices, diría que sí, que éramos. Y creo que ella también diría que fuimos muy felices, o que éramos felices durante aquellos años 75, 76, y hasta bien entrado el año 1978, después del último verano. Y aunque Ricardo Traface acerque esta novelería de esta escritura a la frase de Ana Karenina sobre familias felices iguales, familias infelices desiguales, que no se me hubiera ocurrido ni por casualidad, creo que mejor lo puso Osvaldo Lamborghini cuando escribió Naufragio, ese verdadero crack-up argentino, ese verdadero crack-up de una guerra propia, diría. Pero si se trata de guerra literal, está Pichiciegos, del que Fowl decía que su escritura simultánea, la verdadera y desarrapada contienda de Malvinas, tapaba, porque era una novela sobre la Argentina de los 80 en realidad. Era una novela de la dictadura, la otra guerra. Guerra literal y guerra literaria, maneras que además de nombrarse como ejércitos imaginarios, aparecieron en los libros de la guerra, como se llamó a la reunión de sus notas de lectura, tanto como a la larga conversación con el ojo mocho, se editó con el título Diálogos en el campo enemigo, tal como lo mencionaba Silvana. Fowl escribió alguna vez: publicar obliga a existir, porque no se puede publicar y hacerse el idiota. Hay quienes pueden, pero son los que no sucumben a su propia histeria. Y dirá que alguna vez él fue una máquina de opinar, de interferir, haciendo la comedia del comedido. Tal vez, entendiendo lo que Osvaldo Lamborghini, aunque más rápido, reconvino la crítica al afirmar que había que, por favor, sacar al autor del lugar del boludo. Entonces, la guerra literaria es un modo apodíctico, asertivo. Elocuencia la llamó Shklovsky. Maneras categóricas, volcanes imposibles de acallar, la entendió Annie Lebrun. Porque los autores son siempre insoportables, desesperantes, para la calma chicha del espectáculo cultural, donde asoma de vez en cuando la diatriba, la polémica amable, componedora, la que imanta el mercado literario, académico y periodístico, es lo mismo. En una comedia de reverencia, sonrisas y gestos vacíos, donde todo es intercambiable, como supo Libertela. En otros años, Fowl encabritó a Noemí Ula. La ubicó en la vanguardia. Ella, peleadora nata, como sabemos lo que la tratamos, lo trató a Fowl de recién venido a las letras y de recién llegado a la izquierda. Y Fowl les respondió que sí, que ella era la que hacía mucho, en cambio, había llegado a la derecha por ese mismo ejercicio de aduana cultural borgiana que tienen sus lecturas. Años un poquito exasperados en la escena literaria rioplatense. Crispaciones hoy perdidas cuando la máxima violencia es no responder un mail o clavar el visto en el WhatsApp. Incluso hasta pasó el tiempo de la parodia, esa máquina no demasiado bélica, ya que hoy al ataque velado o al tiro por elevación de alguna literatura lo practican muy pocos. Está en la obra completa de Hugo Sabino y en Los sospechados de Milita Molina. También en el genial Ojo de rapiña de Néstor Sánchez. Esas son obras elocuentes, formas críticas de la guerra literaria, trama ética que solo la escritura de la vida en una lengua propia posee.
Fowell una vez anotó que la única guerra que podemos esperar es la única que no supimos pensar. Que leo casi como un juego de palabras, juego de manos, juego de villanos, cantinela de mi infancia, infantilismo del decir, quiero decir. Como cuando también escribió, el día que Asís deje de ser exitoso, se tornará ilegible. Estas fórmulas ligeras, risueñas y solo algunas veces mordaces molestaron cuando aparecieron también en la obra de Aira. Irritó en Aira su escritura alegre, su escritura cuantiosa, aunque siempre bastante sesuda y hasta críptica si tenemos en cuenta los ensayos. Cuando le dije eso a Aira una vez por teléfono, me dijo, léeme de nuevo, yo soy el Barthes argentino. La lengua literaria canónica siempre está muy atenta en la librería argentina de todos nuestros escritores. Lo pongo en términos de Libertela. Pero en la espuma de nuestro tiempo literario contemporáneo gobierna y place solo la insipidez paperizada y dunkenizada que abarrota vidrieras y ferias. Aventuro incluso que en el entrenos de Mansilla, o lo que se denostó como capillismo un siglo después, fueron formas de guerra literaria, modos que arrastran actos y cuerpos de autores, funcionamiento que el imperio del signo barrió y sojuzgó porque quisieron olvidar, quisieron tachar, la crítica quiero decir, ¿no? Quiso olvidar y quiso tachar que una forma de escribir es una manera de vivir. Fowell enfrentó al periodismo, lo separó del guión cultural, es decir, separó el guión cultural de la literatura, lo separó de la escritura, porque la entendía como la única ética del escritor. Hoy todo parece ser achicharrado y repetido gesto flu, o más bien light, que se intercambian unos y otros en formas lisas, dispuestas rapidito para la traducción o para ser contadas por teléfono, como decía Néstor Sánchez. Todos nos cuentan que desayunan y no son Proust, ni siquiera son Celarrayán. Por supuesto que Fowell hace un canon donde se mete. Critica a Perlonger, que se dejó escribir por ciertas consignas, y se pone entre los Lamborghini, entre Temperley y Figman, quien no lo haría, ¿no? Serie que reivindica. Insistió muy bien en la sobreestimación de la revista literal, aunque la crítica pasó a situarlo entre ella y Babel. Diría que Fowell veía, sabía, si bien no salió totalmente de la línea letrada, borgiana, nacional, previsible, en la que todos corren a ponerse. Era tal vez, sí, de los que hablan demasiado, y los que hablan demasiado, como los amargados y como los quejosos, son autores insoportables para el orden cultural. Porque la literatura es siempre lo contrario del decir popular, que supone que el que más sabe menos expresa, menos pelea. También puede confundirse guerra con malditismo, marginalidad. Se habló del estilo drogado de Fowell, pero eso no constituye un modo de la verdadera guerra literaria, que tiene por auténticas figuras el censurado, el rechazado, el negado, el inédito. Ya que la serie social debe prevenir los efectos que no se borran así nomás de estos peleadores. Las maneras de la guerra no tienen retorno, son el drama sin atenuantes. El look de marginal, por el contrario, es un desacuerdo programado, muy programado, y cito a Hugo Sabino en un retrato que hace de Casabet. Ahora el interés mutuo no es suficiente, no hay tiempo para estar en desacuerdo con alguien, o estás a favor o lo detestás. No hay espacio para comportarse de una manera que no sea conformista. Es una época deshumanizada. Se podría agarrar al que no sea perfecto y fusilarlo, ya se lo hizo alguna vez. Sabino agrega, salir de lo atractivo, de lo modelo medio del cine, de la poetización de las emociones, de lo poeta lindo que traduce desde la gramática, poeta más taller, más poeta más introversión, de la subjetividad absoluta, más cineasta de la travesía, más curador imbuido de responsabilidad, más lista interminable de camuflajes. Es la censura de la época. Casabet pensaba, y pensaba bien, que el equipo es el enemigo histórico del autor, así como Arnold Schmitt pensaba, perdón Damián, que el editor es el enemigo histórico del escritor. O vamos a entrar en un romance en el que nadie cree. Las franelas del arte, dice Hugo. La crítica le pide al artista que tenga la prudencia heredada de la servidumbre.
Como vemos, la guerra literaria argentina tiene su genealogía. Néstor Sánchez salió de la pista, dice también Sabino. Entró en colisión con el boom, del que siempre dijo que es uno de los momentos más bajos de la lengua latinoamericana. Y pensó a cierta crítica canónica como paralítica. Néstor Sánchez, ¿no? Lo pensó puntualmente sobre alguien, pero no voy a decir quién porque ya peleé sobre eso en otras jornadas. Es claro que hoy Néstor Sánchez sería un cancelado y Macedonio no tendría editor por no escribir en géneros. La guerra tiene modos claros, aunque casi nadie quiera ver. Quiero decir, nadie quiere leer, nadie quiere editar al autor que se aparta de lo permitido, porque horroriza la singularidad o el anacronismo, o mejor dicho, asusta, y casi todos se defienden de la transhistoria de la literatura que siempre está llegando del futuro. O directamente, al taimado y entretenido con lecturas fuertes, un adjetivo que traigo de Rasquela, no lo publican porque hay que respetar el código, hay que respetar el género y los protocolos. La guerra no tiene códigos, tiene un funcionamiento directo, mientras que, como escribe François Rebel, la crítica se encarga a la vez de mantener una agitación literaria superficial y de traducir a los mismos términos de agitación superficial las obras del pasado, promovidas al honor de servir como base de salsa a los especialistas del momento. Violencia o comunicación, decía Mazzotta en Art Yo mismo. O tal vez se trate de ir más allá del statu quo, nada más que eso, de dejar de sostener las instituciones que combaten siempre con la literatura, cosa que también vio Mazzotta. La normativa y la convivencia de y entre la institución se opone a los caprichos geniales del arte, mientras en Fouil, a veces, la guerra se transforma en ironía, como dice Viñas de Mansilla, porque sabemos que a mayor envalentonamiento crítico, mayor rechazo social por tamaña desobediencia. La sociedad nunca deja de recordarnos al libreto. Luis Tonis escribió que desde los 70 hasta los 80 la orden era hay que adherir al compromiso y a la lucha de los pueblos por su liberación. Por eso a Correas, Viñas no lo perdonó nunca escribir sobre Kafka. Tonis agrega, el que quiere hacer de ángel hará de bestia. Así fue quedando afuera de nuestras lecturas Philippe Soler, que sabía que había que hablar a las paredes, porque no actuaba el personaje que demanda el espectáculo, que es un capítulo más de la comedia literaria que hace la veña al mercado con lecturas permitidas. Aunque del otro lado, las maneras de la guerra, hay que decirlo bien claro, no son las que se llevan el capital de la violencia, sino que son las mismas instituciones literarias las que al temerle a los autores los matan, los censuran y los olvidan. Terror que está en la base de su sistema y que se desencadena en nombre de lo que llamábamos humanismo o buenas maneras, esos sentimientos menguados de mediocridad autocomplacida que hacen el mal diciendo que hacen el bien. Marina Svetaeva decía que solo se puede decir la verdad en una fiesta de disfraces. Yo recuerdo a Fouil, en la presentación de la reedición de La piel de caballo de Celarrayán, lamiendo ampulosamente un enorme chupetín de colores, aupando a su hijo menor, creo, y piropeando muy agresivo a todas. Fouil ahí hacía y tenía algo de payaso, pero también, además, encima, algo de guerrero. Tal vez sabía que la verdad, la realidad, que retrata la literatura es siempre enemiga y que la crítica vinculada a ella es dura, muy difícil de aceptar. En esa dirección, Soler recuerda la frase de Claudel: la aparición del genio es acogida por un silencio reprobador. La primera versión de este trabajo, la que le mandé a Andrés, terminaba ahí. Pero después le agregué un final menos guerrero y con algo de payaso. Pablo Capana, en El intelectual criollo, pequeño bestiario, escribe: quizá los intelectuales seamos seres irremediablemente contradictorios, como pensaba Hegel. Podemos poner todo nuestro empeño en demostrar que los demás no existen y que el mundo es una gran ilusión, pero jamás dejaremos de esperar ansiosamente que alguien nos lea o que compre nuestros libros.
Siempre estaremos dispuestos a repudiar la mediocridad, a repudiar la ceguera de nuestros contemporáneos, pero no dejaremos de soñar con que nos aplauda la misma gente que acabamos de maltratar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada, estos espacios hay que conservarlos, es un espacio para discutir, para pensar. Tengo que hacer algunas aclaraciones respecto del texto que voy a leer. Elegí la novela que más me gusta de Fowell, que la que me parece mejor, que se llama En otro orden de cosas. Elegí esta novela que releí 3 veces, que leí una vez y releí 2 veces. Pero también elegí para escribir este texto no leer bibliografía complementaria ni. Por supuesto he leído mucho sobre Fowell que se ha escrito, pero decidí no revisar esa bibliografía, un poco por el tiempo, y esa bibliografía un poco por el tiempo y otro poco porque me lo puse como apuesta. Así que por ahí plagio alguno, como puede ser Estrafase o a alguien que haya leído sin querer, porque lo escribí como de memoria. Y tampoco releí algunos otros textos de Fowell que cito, sino que me atuve a leer Sos un crítico más. La novela. Eso es lo que hacen los críticos, justamente. Sí, intento. Y me parece que, aclaro, porque esto lo leyó hoy una compañera mía, una chica que trabaja conmigo, que es licenciada en letras y demás, y me dijo que le faltaba, la hipótesis estaba al final y que eso estaba mal en las ponencias. Entonces, yo dije, bueno, lo corrijo, lo pongo adelante, pero no sé, ya quedó así. De todas maneras, quiero decir aclarar para eso que esta es una novela del año 2000 de Fowell, que fue publicada en España y en Argentina simultáneamente. Era una época en la que él empezaba, a fines de los 90, principios de los 2000, publicó Mondadori, y que está pensada para Argentina, por supuesto, como pensó todo él, pero también pensada en el lector español. No tanto en los mercados, me parece, en el lector español. Respetaba mucho la idea del lector. Yo la leí 3 veces, como dije, una ahora. Otra la leí cuando me la pasó en lo que podría ser un manuscrito, un documento, y me pidió una devolución. Yo balbuceé alguna cosa en aquel momento, en el año 2000, y espero que este texto sea la devolución que veré ahora, la devolución que en aquel momento no pude elaborar. Y después la leí ya editada en Mondadori, y ahora la volví a leer. Así que, hechas estas aclaraciones, me pongo con el texto. Tener una revolución, tener un trabajo, tener una pareja, tener un hijo, ese es el arco narrativo de En otro orden de cosas. ¿Acaso la mejor novela de Fowell? La más completa en cuanto a las preocupaciones que dominan su obra narrativa y ensayística. Uno puede cambiar el verbo y empezar con hacer una revolución, hacer un trabajo, hacer una pareja, hacer un hijo. A la estructura la conocemos. Un capítulo para cada uno de los 12 años que van entre 1971 y 1982, en la ciudad de Buenos Aires. Ante la inminencia del regreso de Perón, nuestro personaje, que no tiene nombre, salvo el apodo de Gardel con que lo nombra uno de sus jefes promediando el relato, como ninguno de los personajes que prueban la novela, se suma a las tareas periféricas de una organización clandestina cercana a la llamada izquierda peronista. Lo hace sin mayor convicción, se preocupa más por los mecanismos de la organización, por cumplir las tareas que le encomiendan, que por el fin en sí mismo. Le gusta el proceso más que el resultado. Durante los primeros capítulos, nuestro personaje se dedica a participar de la organización, primero en manifestaciones, luego haciendo tareas de correo y logística. Pone especial atención en la caracterización de los individuos
con los que tiene trato. Es templado, algo indiferente, y la militancia lo ayuda a proveerse de nociones de política y poder. Parte de esas nociones las aplica al principio a la pareja que lleva adelante y con la que convive. Después, como dijimos, se dedica a tareas menores de la militancia, lenta y disciplinadamente, algunas de vigilancia, otras de transporte. De a poco asume más responsabilidades y tareas más complejas que lo llevan a mudarse a un departamento provisto por la organización, ya soltero. Es todo un cuadro y sus informes son apreciados por los jefes. No combate, la novela no da cuenta de que tenga armas o que sepa manejarlas. Lo de él es la logística, los informes. Un trabajo en parte intelectual. Parte de esos saberes, habilidades adquiridas los aplica después en la empresa en la que se emplea en el declive de la acción revolucionaria. El tema de la revolución y de los procesos de trabajo de las organizaciones no son excepcionales en la obra de Fowell. A la guerrilla le dedicó uno de sus grandes cuentos, La liberación de unas mujeres. Pero en ese cuento se trata de una acción heroica en la que dos grupos guerrilleros, uno peronista y el otro trotskista, se unen para liberar de la prisión a dos militantes. En esta novela no hay nada heroico, aunque sí organizativo. Como también lo hay en Los Pichiciegos, en donde el talento del turco y el ingeniero se despliega para organizar a los combatientes que desertan de las trincheras y los organizan y los proveen de alimentos y enseres. Si en Los Pichiciegos el turco y el ingeniero prevén una derrota contra los ingleses y a partir de esa lectura se organiza para sobrevivir, reclutando desertores y negociando con ambos bandos, en otro orden de cosas, el obrero especializado, antes revolucionario, que ingresa a la empresa, identifica problemas en la máquina que maneja y elabora informes, como en su militancia en la guerrilla, para optimizar el rendimiento de las máquinas y de la cuadrilla de desmonte. La empresa se dedica a la construcción de autopistas. Estos informes son tenidos en cuenta por sus jefes y en efecto se aplican exitosamente. Un trabajo intelectual que levantará ascensos en la empresa, al tiempo que observa y produce más informes ascendiendo más de ese modo, llegando incluso a la llamada Torre, un edificio de oficinas en donde se codeará no con obreros, sino con cuadros empresarios. Hay un símil entre cuadros empresarios, cuadros revolucionarios y cuadros militares que suele verificarse en la obra de Fowell. Lectura de campo, capacidad de análisis, de diagnóstico, previsión, don de mando y toma de decisiones los aúna. El propósito de nuestro personaje es perfeccionarse, sin otro propósito que ese. Un poco a la manera de los viejos serenos de Camino Campo, lo que sucede gente. Ese otro gran cuento de Fowell, en el que dos viejos serenos reconstruyen la línea de montaje de una fábrica en quiebra y en desuso y terminan poniéndola en funcionamiento con el solo objetivo de producir una pieza para colocarla flamante entre los retratos de Perón y Evita. Como en la novela que nos ocupa, en orden de cosas, en Camino Campo lo que sucede gente, hay una lectura del peronismo, pero enfocado más en sus simpatizantes y no en sus cuadros militantes. Me viene a la memoria también la atmósfera tan linda de La larga risa de todos estos años, en la que se cuenta la vida de una pareja de mujeres de clase media, con una narradora intelectual, y puede decirse de los personajes de En otro orden de cosas, que ellos también sí fueron felices durante los años de la dictadura, y como la narradora de La larga risa, el personaje de En otro orden de cosas, considera que lo que sería una marca fowelliana, un aporte a la discusión sobre la emergencia democrática. La de la democracia como herencia cultural del proceso, también expuesta en un artículo y en varias entrevistas que concedió. Algo de eso campea también en el arte de la novela, con ese narrador que se pasa de primera a tercera persona para contar dos historias enhebradas por el tema de las madres, pero inmersas en plena dictadura. Al personaje de En otro orden de cosas, también alguna de sus parejas le podría decir que tiene sangre de horchata, como le dice la pareja de Alberto Marceau en el arte de la novela. A este propósito de la indiferencia y el pragmatismo con el que encara la muerte a propósito de la indiferencia y el pragmatismo con el que encara la muerte de la madre, en la novela que nos ocupa, a causa de la distancia emocional con la que se encara sus acciones. Algo apático, calmo, indiferente, en el cuento se vincula intertextualmente con el personaje de Albert Camus en El extranjero. Nuestro personaje analiza, prevé y toma decisiones.
Entre las decisiones a las que se enfrenta está la de hacer algo con el memo que la empresa recibe desde España, hacia 1980, con el membrete en el que se lee socialista obrero, entre comillas, en alusión al PSOE. Cito acá el comienzo del capítulo 1980, de En otro orden. No eran una industria que explotaba un mercado. Si nuestro negocio es hacer autopistas, centros comerciales y ciudades satélites, no explotamos mercados, los creamos de la nada. Sí, al fin de la cita. Y para esa creación es indispensable un proyecto cultural que utilice a la cultura como insumo necesario. De eso trata el memo, pero exponiendo el caso español, que es leído, discutido y adaptado por nuestro personaje de la Argentina en beneficio de la empresa, siguiendo instrucciones. El memo le recuerda otros documentos de años atrás, no por su tema y sí por su concepción. Está seguro que en su redacción participaron algunos ex compañeros de la Revolución Frustrada. Fowell escribió En otro orden de cosas en 2000. Atrás, en los 80, había quedado la sobreinterpretación de la realidad argentina que dice que apareció y que se desplegó en novelas, cuentos, poemas y artículos periodísticos. En esta novela, ya sin ese padecimiento, vuelve a esas tesis, pensando en el lector español. Había empezado Fowell unos años antes a publicar en Mondadori y sus libros salían y tenían prensa en España. No le vendió una Argentina pintoresca, empobrecida, ni tampoco realismo mágico, ni social, ni desaparecidos al lector español. Los puso frente a un espejo en el que se miraran, un espejo deforme, tercermundista, en el que el lector español podía identificar episodios, políticas de su propia transición del franquismo a la socialdemocracia. Fowell se leyó a sí mismo, se reescribió, se repensó y produjo la más potente de su novela, la más ambiciosa de su obra tardía, la que más interpela la llamada historia reciente, que en la década que se inauguraba iba a tener otras lecturas y mucha acción política de derechos humanos mediante una reivindicación estatal de aquella militancia setentista, aquella a la que Fowell le dedicó tantas y tan buenas páginas, de las mejores y las más lúcidas que se han escrito sobre el periodo. 171 de esas páginas componen En otro orden de cosas, la más sabia, la mejor de sus novelas. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias por esas lecturas. Seguramente todos las aprecian tanto como yo. Bueno, en primer lugar, es todo un desafío hacer conciliar a veces en los comentarios, ¿no? Para poder pensar juntos, si cabe, las perspectivas, ¿no? Pero cursaste letras. Pero de manera fallida. Sin embargo, es posible, creo que estas jornadas también buscan que, en definitiva, las distintas alternativas para pensar la obra, la producción de un artista, de un escritor, sean puestas y valoradas, ¿no? Me parece interesante rescatar lo primero que decía Silvana, quizás la naturaleza institucional que hay que darle a estas discusiones. También Nicolás Rosa hablaba de esa zona, pasillos oscuros, donde la institucionalidad de la literatura todavía se conserva, resiste. Bueno, esto no es un pasillo oscuro, digamos, pero a Nicolás le hubiera encantado estar acá. Pero a Nicolás le hubiera gustado. Así que bueno, creo que hay algo que quizás comparten las lecturas. Creo que el caso de Damián, yo sospecho que tiene que ver por compartir la visión del editor, ¿no? Del campo del editorial. Y que tiene que ver con el escritor en una función que no es solamente la de publicar libros, aunque, como bien citaba Laura, una vez que publicás tenés que dar la cara. Y me parece que, de alguna manera, la novela que elige Damián para hacer esta lectura habla también de una guerra, ¿no? O que algunos... Es un término complicado para referirse a ese periodo, ¿no? Ya se ha discutido bastante sobre eso, ¿no? ¿Qué tipo de guerra se está definiendo cuando se habla de una dictadura, ¿no? De nuestra dictadura
nuestra última dictadura. Pero me da la impresión, y una cosa que yo no sabía, que menciona Damián, ¿no? Esa desvío, ¿no? Esa posibilidad de Fowell de pensar un lector español en España, que me parece muy inteligente y para remarcar la aclaración que hace Damián, que no tenía que ver estrictamente con el mercado, sino con el lector o con las lecturas, ¿no? Posibles. Y entonces, en ese sentido, quizás la perspectiva que toma Damián tiene que ver con una guerra que a lo largo de los años en la literatura de Fowell, como dice Laura, ¿no? Fue una entrada y salida, creo que un poco planteas eso, una entrada y salida por ese campo de guerra, quizás que es el campo literario, o que puede ser leído desde ese lugar donde Laura lo señala, que son posiciones, ¿no? Políticas, posiciones de los escritores en la escritura, ¿no? No necesariamente, o no únicamente posiciones públicas o declaraciones públicas, sino en los textos que publica. Y ahí Laura creo que hace un balance, sin hacerlo en realidad, pero que plantea un balanceo viniesco, pero digamos quizás una ambigüedad, ¿no? O al menos el cuidado de plantear que cierta obra de Fowell está atravesada por esta guerra de la literatura y quizás otra parte de la producción de él no tanto. Y que quizás tiene que ver con algunas elecciones desde el punto de vista narrativo, que seguramente por ahí Damián tiene más conocimiento sobre eso puntualmente, ¿no? El trabajo narrativo. Justo pescamos una conversación antes de empezar esta charla sobre algunos libros de otros autores y la dificultad de pensar como la narrativa, ¿no? Esto que decía Laura, los géneros, esas dificultades a veces que los escritores no se preocupan, pero después sus libros entran en... Articularse, claro. Claro. Bueno, otra de las cosas que me parece que también comparten, que los dejo para que ustedes lo discutan, es este lugar que le podemos dar a Fowell o imaginarnos, ¿no? Como un editor, pero en el sentido, digamos, de cierta gestión, de cierto gestor de la literatura, pienso, en sus proyectos editoriales, ¿no? Con todo lo que eso implica como proyectos que uno podría decir dificultosos, complejos, cuyos títulos y autores que hablan realmente mucho, creo yo, de Fowell como de su lugar dentro del mundo de los escritores, de las escritoras, ¿no? Era un lugar que él de alguna manera va intentando construir. Eso es una hipótesis, ¿no? Desde luego que no puedo afirmarlo, pero creo que cuando vos hablabas de esta idea del lector, creo que ahí en toda la obra quizá de Fowell está esta función de guerra como para poder de alguna manera adoptar un lugar, ¿no? Desde donde reconocerse y hacer reconocible también otros proyectos. Por eso también celebró mucho el archivo de Fowell, que ya conoceré, y lo rescato además sí porque nosotros acá creo que quizás hemos compartido la dificultad a veces de acceder a la obra de los escritores que ya se murieron y de tratar a veces con los archivos de las familias y demás. Bueno. Sí. Una exposición más. En cuanto al comentario del lector, Fowell, yo fui amigo, lo conocí y sabía de algo que... Él era un lector, para empezar, un gran lector. Y respetaba mucho eso y
Y sí, yo pienso que Fowl, en aquella primera camada de las últimas, en base a la operación de Claudio López Lamadrid, que era el editor de Mondadori, que después fue de Penguin, que empezó a llevar escritores latinoamericanos al mercado español, y llevó a Aira y a Fowl. Y me dijo a mí Claudio López, en una entrevista, en una charla que tuvimos en su momento, en 2002, por ahí, cuando yo empezaba a editar, yo compro Fowl porque soy fowliano y compro Aira porque algún día va a ser candidato al Nobel. La verdad que la pegó en las dos cosas. Y él pensaba en el lector español y pensaba incluso a nivel léxico. Habría que hacer un estudio más detallado. Se cuidaba mucho por ejemplo, el primer libro que sale en España es una antología de sus cuentos con un prólogo, y escribe un cuento a pedido del editor que se llama, es el último gran cuento de Fowl, que se llama Cantos de marinero en las pampas, y que se preocupa mucho por usar un léxico, y yo no participé, sino que charlé con él esas lecciones léxicas, para que, no tanto porque el lector español no lo entendiera, porque le parecía que era parte del desafío de cualquier lector, nada, que está bien, sino más bien preveniéndose en contra de los correctores españoles o de los editores, me hago cargo, mis colegas españoles, que le podrían pervertir algo de sus textos sin su autorización. Y bueno, en aquel momento él está en España, él está en Buenos Aires, los libros salen en España y bueno, los libros salen, nada. De hecho tuvo malas experiencias acá en Argentina, incluso con que alguien le corrigió, cambió la palabra pelo por cabello y bueno, una serie de... Sí, justamente auto por automóvil y una serie de cosas. Entonces él se preveía contra eso y bueno, y pensaba así en el lector español. Y de algún modo en esta novela la hipótesis que está al final es lo que él reescribe su obra temprana, con la que empieza a tejerse imaginarios de algunos libros de poesía, de los pichiciegos y demás, esos ejes temáticos problemáticos, y los devuelvo a España, teniendo en cuenta que justamente en España también había una transición. De hecho en la novela aparece el tema de que la transición española había logrado venderles a los realistas un primer ministro socialista, y a los socialistas le había impuesto un rey Borbón. Y en esa tensión se dirime, digamos, el éxito actual de España, que es un lugar donde tiene un nivel de vida muy superior al nuestro. De algún modo, lo que aparece, ese memo del que hablo y que aparece en la novela todo el tiempo, que nunca aparece citado, sino se aparece como comentado y discutido por nuestro personaje y por sus jefes y demás, intentan de algún modo adaptar la experiencia española a la experiencia argentina tempranamente en 1980, antes de la caída de la dictadura. Así que bueno, eso. Yo solamente quiero hacer una pequeña anotación acerca de una expresión que me molestó un poco. No me hace falta. Bueno. No, una pequeña anotación personal, política, porque no es nuestra dictadura, ¿no? La dictadura es la dictadura argentina, pero no fue nuestra dictadura. Nada más. Bueno, sí fue nuestra, porque tuvo apoyo popular, un montón de gente. Sí, alguna gente. Mucha, lamentablemente.
todavía no volvieron las cosas. Bueno, está muy claro políticamente hoy aquello, ¿no es cierto? Pero, no, basta. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Laura, agrega algo. Yo ya, desde que surgieron, estoy leyendo y escribiendo. No, a mí, digamos, Oh, sí se escucha. Ah, no se puede grabar. No queda para el futuro. Igual después en el futuro nos borran, no se preocupen. Si nos borran en el presente. No, a mí, digamos, lo que me interesa, sin interesarme, porque no es un proyecto que tengo, sino que es un sistema nervioso, como dice Hugo. Lo que tengo es la necesidad de ajustar cuentas con lo que circula, con lo que se vende, con lo que se compra, con lo que construimos, con lo que tapamos debajo de la mesa. Y bueno, me parece que Fowl es un elemento disruptivo en ese sentido, porque pone en jaque, porque la verdad es que no lo pondría como fuera del alcance de nadie, digamos. Hay que ver si podemos organizar jornadas con autores que estén afuera. Yo tengo la idea de los que están afuera están siempre afuera y no hay dialéctica con eso. Bueno, hay pequeños negocios que uno, o canjes, pero me parece que los no permitidos están siempre no permitidos, más allá de pequeñas ventanitas, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay algunos autores de los que ustedes se han ocupado en todas las jornadas, qué sé yo, los mencioné a todos, a Osvaldo Lamborghini, a Libertela, qué sé yo, que son autores que pusieron una tensión en el canon, que es totalmente orgánico, organizado, como diría Pasternak, el canon argentino, el canon periodístico, el canon académico, bueno. Entonces, bueno, esa es mi posición, y en los últimos años empecé a forcejear con este término tan violento y que genera mucha cosa, que es la guerra, digamos, como estábamos tratando recién de definir si es guerra, no es guerra. Bueno, la verdad es que me hincha las pelotas discutir tanto por los términos. Me interesa más ver cómo funcionan, o ver los efectos y ver cómo nos molestan, ¿no? Así que bueno, de eso me parece que también el tema de comparar, Nicolás nos enseñaba lo de comparar lo incomparable, esto de yo no estoy segura si se puede, yo tenía, qué sé yo, esto de meter a Solers, bueno, cómo funcionan, ¿no? Cómo funcionan acá, cómo funcionan allá, bueno, eso. Me gustaría que escuchara algún comentario, qué sé yo. Ah, genial. Sí, una pregunta con respecto. Una pregunta capaz un poco simple con respecto a Fogwill. Se dijo que él publicaba también en España y quería saber si él insertaba o hacía algún cambio en la publicación en España, ya sea de léxico o alguna... Acaba de decir. Sí. Sí, sí, él pensaba, se cuidaba más, porque si no corregís, si no te cuidás, te descuidan, o sea, te corrigen igual y no te preguntan. Entonces él prefería conservar Fowl, está muy claro en el libro de Estrafase, quería tener control completo de su obra. Esto es, se redactaba las biografías, por supuesto que eso se suele hacer, pero también redactaba las contratapas. Y en algunos casos lo firmaba, en otros casos no la firmaba, pero la redactaba él. En algún caso, como en el caso, como se sabe por el libro de Estrafase, le pidió una firma a Aira, le pidió una contratapa a Aira y no le gustó. Se la mandó a Aira y no le gustó, y entonces él se la escribió solo y le pidió la firma.
la firmó César Aira. Entonces él tenía que tener control completo de su obra. Algo es medio imposible. Y bueno, sí, él se cuidaba y lo charlamos y para mí fue sorpresivo, porque él siempre defendió el lenguaje argentino y le gustaba mucho Celarayán, bueno, nada, un montón de escritores a los que era afín y que forma parte de su canon y de su constelación de intereses. Y bueno, sí, pero de algún modo, qué sé yo, tuvo que negociar, entre comillas, esas cuestiones. Pero bueno, lo que sí quiero señalar que a pesar de esa, no a pesar, sino que lo tuvo que hacer para publicar, esto, él mismo dice, no es una novela respecto a este libro, pero sale como novela, es decir, se vende como novela, uno habla como novela. Es decir, lo que quiero señalar es que él, a diferencia de otros escritores más contemporáneos, escritoras más contemporáneas, no le vendió a España, no exportó una Argentina interesante a España, ¿me entendés? O sea, le dijo, ustedes son esto también, o ustedes no hicieron esto también de algún modo. Y eso me parece muy político, además del lenguaje. Entonces, ahora, qué sé yo, agarrás cualquier novela argentina que publicada por Anagrama, qué sé yo, y siempre hay un desaparecido, por ejemplo. Siempre hay un desaparecido, como eso se lo dijo Fowell a Herralde. Vos a cada escritor argentino le obligás a poner un desaparecido en la novela. Pero son los camellos del Corán, digamos. Estamos Sí. de vuelta en el canon de Borges ahí. A mí lo que vos decís me interesa traerlo más acá, porque si lo ponemos cómo jugó para afuera, bueno, uno siempre negocia. O tratamos que no, decimos que no, pero bueno, hacemos algo. Pero el problema es negociar acá adentro, digamos. Hoy se está reeditando, o se está intentando reeditar el Teatro Proletario de Cámara para que circule también en España y se hacen notas al pie diciendo quién es Franco y quién es Eva Perón. Entonces, y los editores están acá, digamos, son otros alumnos. Entonces, ¿qué están haciendo las instituciones, que yo no estoy de acuerdo en cuidar, porque no nos cuidan a nosotros? Instituciones, llamémosle casas de estudio, pongámosle periodismo, lo mismo. A mí lo que me preocupa es que me parece que eso que pasa para afuera pasa adentro exactamente igual. Sí. Pasa igual, digamos, la negociación se produce acá, digamos. El cuento de que vos vas al taller de Beújar y te dice extender el personaje, lo viví yo hace 35 años. Sí. Entonces... No, sí. Ahí está la ética de cada uno, ¿no? Por supuesto. Ahí está la ética de cada ahí uno. está la escritura, el resultado de la escritura, digamos. Exactamente. Sí, Exactamente. totalmente. Sí. Eso y como editor se complica a veces porque, bueno, vos te enfrentás con textos que a veces, bueno, qué sé yo, hoy hablábamos, estamos editando Libertela y, bueno, yo voy a editar la obra narrativa y ella me dice el árbol de Sayur y no, el árbol de Sayur lo quiero para mí, o sea, para mí es narrativa, pero por ahí no lo es. Pero sí, lo quiero editar. Entonces, hay un montón de cosas ahí que se discuten. Y sí, se negocia adentro, se negocia afuera. Finalmente, las novelas, los libros, los textos que se publican son resultado de esas tensiones. Y sí, se impone la ética de los escritores. Y yo creo que la ética de Fowell en ese sentido es muy fuerte. Lo fue y marcó a muchos, nos marcó. Y aún hoy, cuando enfrento un texto ajeno o propio, sigo pensando de algún modo en sus charlas, en sus reflexiones, en las discusiones que hemos tenido, que tímidamente yo tuve con él, porque sí, me pareció como un modelo. Pero sí, ahí está la ética de escritor y sí, se negocia para adentro y se negocia para afuera. Pero bueno, la pregunta tenía que ver con... No, está bien, pero no te estoy reconviniendo a vos. Estoy diciendo que para mí el fenómeno es lo mismo, porque ahora estoy pensando inevitablemente Héctor, la ética de Héctor de decir, se acabó, quiero escribir mi obra, me quedo en el placar, como decía Celarayán, y me corro, no trabajo, y bueno, no lo publicaron, Sí. es decir, también hay un gesto que es, nadie lo llevó a España, Sí, bueno, sí.
Sí, bueno, no solo a Héctor, a la Isaaca tampoco. Es decir, hay cosas que son difíciles. A otros sí, muy valiosos. A Claro, pero a mí me otros... parece que la crítica, esto, digamos, lo tiene que decir, porque si no, que somos médicos, que vamos al lado del enfermo, decimos, ya va a pasar, digamos. La crítica tiene una cierta violencia que me parece que tiene que ejercer y no ser tan contemplativa como en los últimos, no sé, 15, 20 años. Sí. Capaz... Viñas no se sentaba y decía qué bueno, hombre. Digamos, por dar un ejemplo, porque no me parece el extremo de... También fue un componedor y también, bueno, muchas cosas. No, seguro. A mí me parece que... No, son discusiones interesantes y bueno, a mí me toca el doble rol de ser un lector, de escribir mis versos. Sí, yo estaba pensando en tu cuaderno del acostado, mira lo que estoy diciendo. ¿Cómo se llama? Acostado, el acostado, No me acuerdo. De costado. De costado. De costado. Bueno, perdón, se me cruzó así con Damián Ríos. Me estoy refiriendo, bueno, a la obra genial de Damián y que todo esto de la lengua está ahí, sí, digamos, y no hay negocio ahí. No, se negocia. En Entrerrianos, en toda esa obra de Damián no hay negocio con la lengua. Entonces, a mí me interesa eso. Mi pregunta igual con respecto a Foucault, publicando para el extranjero, no es solamente con respecto a la lengua, sino capaz también con lo que es las tapas o con cómo se vendió el libro. Las tapas, vos cuando firmás un contrato con el editor, tu texto es tuyo, tu texto es tuyo, y el editor se encarga de todo lo demás, de la tapa, del paratexto, de la contratapa. Foucault lograba negociar la contratapa para él y tenía mucha importancia, mucha influencia en las tapas. Yo le edité un libro de él, se llama Runa, en vida, después de muerto publiqué otros. Una edición de Los Pelliceros también. Y bueno, yo no me llevaba tan bien con el diseñador, y la verdad que no salió una tapa buena. Entonces cuando le llevé el libro a él, le llevé una caja de libros, en aquel momento no había tanto mail, qué sé yo, le llevé la tapa del libro, le llevé el libro, una caja de libros. Y agarró el libro y dijo, género del libro, tapa mala. Entonces, era complejo también negociar con Foucault, era un gran negociante. Como editor era difícil negociar, te pateaba contratos, o sea, era un tema. No me quiero poner en víctima porque está todo bien. Pero era un tema, era apasionante y era difícil y aprendías un montón. Y sí, en España no, le ponían una tapa y él puede sugerir algo, seguramente sugería. Y después, nada, se deciden otras, sobre todo en editoriales grandes, que se deciden otras cosas. Pero siempre se puede sugerir, se puede pensar, de acuerdo al autor. Si es un autor joven o una autora joven, obviamente tiene menos peso. Es decir, ya Foucault reconocido y demás, tenía más peso. Sí, buenas. Muchas gracias por las lecturas. No, nada. Venía pensando, no es para seguir con ninguna polémica ni nada, pero me parece que les quería preguntar a ustedes para abrir la conversación. ¿No es justamente el resaltado y la polémica, porque venía pensando en la responsabilidad tal vez, y la polémica con el adjetivo de nuestra dictadura, una de los temas centrales para pensar en cómo los temas se negocian y en cómo la responsabilidad que uno tiene con la escritura propia y con el público se negocia con ese mismo público. Porque vos encima traías a Schwarzbach, que escribió Los Espantos, que es un libro acerca de esa negociación interna. Para preguntarles cómo veían eso en Foucault, no sé. Para preguntarles y si piensan que ese es uno de los temas centrales, porque a mí me parece que quizás lo sea. Yo creo que
está la perspectiva del escritor que escribe y está la circulación, el editor, el mercado, el lector. Yo creo, a contramano de la teoría triunfante del siglo XX, el imperio del signo, la mencioné con Henri Mechanic, el escritor no necesita que lo lean. Digamos, Beckett, vos te podés pasar la vida entera sin leerlo y Beckett sigue siendo Beckett, no te necesita. El lector no es necesario para el escritor, el lector es necesario para los, etcétera, digamos. Entonces, la negociación esa es con uno mismo. Es decir, si pones nuestra dictadura, la dictadura, no hay una... Salvo que el escritor tenga un proyecto y para mí deja de ser un escritor. Pasa a ser otra cosa. Un redactor, un periodista, un sociólogo, bueno, lo que sea, digamos. No hay proyecto de autor. El escritor escribe, no tiene problemas para escribir, tiene problemas para vivir, Virginia Woolf. Es una posición. Me parece que estamos teñidos, digo, por la formación que tenemos y por el baño que recibimos todos los días, del triunfo del estructuralismo, que dice que somos todos iguales, que todos escribimos, que todos leemos, y no somos todos iguales, no todos escribimos, no todos leemos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está mi partición. Digamos. Yo hablo desde el autor. Yo leo un autor. Y justamente este balanceo que, como me decía hoy Andrés, vos necesitaste ubicar a Fowl. Efectivamente, yo necesito ubicar a los autores, porque vuelvo al valor, vuelvo a la valoración, ¿no? Ese balanceo que yo pude establecer, pésimo, entre Payaso y Guerrero, me parece que ahí está lo que yo leo, digamos. Sí, él representó un personaje y lo necesitó para vender, para llevar adelante sus textos. Esa figura de autor es lo que lleva adelante el resto de sus textos. En eso coincido. En cuanto a lo que dice Nuestra dictadura, esta polémica que se armó, nada, qué sé yo, él escribió una novela llamada Nuestro modo de vida, que fue recuperada póstumamente, que trabaja algo de eso. Y bueno, las hipótesis de Fowl de los 80 que parecían como muy provocadoras en 1983, 1984, 1982, 1983-84 en la revista El Porteño y un montón de publicaciones. Después fueron tomadas, de hecho, hace poco un periodista televisivo que compartía con él redacción en El Porteño, Rolando Graña, lo calificó como un intelectual de ultraderecha, Fowl. Y ahora, sin embargo, después, con el tiempo, hasta después de su muerte, esa hipótesis que él tenía de la dictadura, que él la llamaba, no la dictadura, sí hablaba de proceso y demás. Sí, esas posiciones fueron reivindicadas, mediante la lectura de Schwarzenegger, por ejemplo, como parte de cierto, digamos, de la izquierda. Pero los textos son los textos siguen circulando. Y sí, él vivió la década del 70 con mucha intensidad, fue el momento de su juventud y demás. Participó, discutió, pensó, leyó, escribió. Y en los 80, bueno, sacó todo eso y de lo que yo hablaba, que decía que pareció una sobreinterpretación de la realidad y que a partir de ahí produjo ese cúmulo de textos tan poderoso que su cuerpo. Esta novela es posterior. Claro, porque encima yo pensaba en la comparación con el caso español y en la literatura que se produjo debido a la transición española. No sé, por ejemplo, Mendicuti, que también estaba consciente de la posición que él ocupaba con respecto a todo el proceso histórico, digamos. Claro. Las cosas no pasan por afuera de uno, y uno como escritor, claro, quizás los más interesantes son los que están conscientes de eso. Sí. Eso, muchas gracias. No, pero lo que vos decías, cómo lo tildaron, en vez de ponerlo en el género de terror, lo pusieron en la ultraderecha, etcétera, etcétera, es lo que le pasa a todos los escritores que no responden a esto que él mismo llamaba humanismo. Sí. Es decir,
Sí, totalmente de acuerdo. Porque eso no es, esa es la lectura, como vos dijiste la izquierda, bueno, esa es la lectura, digamos, el traductor universal al que estamos Sí. sometidos todos. Sí, totalmente. Sí, totalmente. A Art le pasaba algo parecido al principio. Sí. Lo castigaban de todos lados. Sí. Bueno, a Luis Toni, digamos, un montón de gente más desconocida, bueno, qué sé yo, desde Murena, no sé, quedan como los motes, no, ese es marginal, lees marginales, te dicen. Lees periféricos. Y bueno, sí, si vos estás parado arriba de La modestia de Borges, leo periférico. Pero la verdad que es una estupidez. Lo que pasa que es una estupidez triunfante que es difícil vérsela a sí mismo, porque, es decir, Borges quiso ser guerrero, pero como bien escribió en el sur, era un letrado, solo un letrado. Y tenemos un triunfo letrado, y todos quieren ser letrados, hasta los que no son letrados. Él empezó diciendo, no fui a Poán, etcétera, etcétera, pero me lo leyó una alumna de Poán. Hay como una desesperación. Y sí, hay una desesperación que yo noto de que los que están afuera están más adentro que los que estamos adentro. Digamos. Los que estamos adentro vemos la hecatombe. No, yo respeto los géneros, o sea, siempre respeto los géneros. Y este es un género ponencia y yo dije, yo escribo esto. No, bueno, pero Silvana... y entonces me salió al final. Ahora que por Porque suerte no está G-Trick y Ferro, podemos... Yo no tenía una hipótesis. La hipótesis se subió a la lectura, entonces quedó para el final. Ya está. Lo que no contaste y prometiste fue esto de que vos ibas recibiendo semana a semana las páginas escritas. Sí, él las pasaba, pues, los capítulos me los iba pasando y me pedía... ¿Cómo era esa cocina de escritor? ¿Qué pasaba ahí? Y yo era una cocina en la que yo iba, o sea, yo iba a la casa de él y le caía, así le tocaba el timbre, no había WhatsApp. Entonces le tocaba el timbre y me instalaba ahí y él escribía, tenía su compu ahí que era una cosa muy, muy extraña. Entonces imprimía y me pasaba cada tanto capítulos de la novela y me pedía como que para entrenarme, para formarme, me parece, me pedía devoluciones y yo balbuceaba realmente. Es decir, yo la miraba y me parecía genial. Igual le decía algunas cosas. Incluso yo tuve un reparo con la primera parte de la novela donde se narra la primera pareja que él tiene. Me parecía como muy, muy floja los primeros capítulos y se lo dije en su momento y él no le dio pelota. Y lo dejó así. ¿Pero hablaba de un proyecto de la novela o cómo era esa producción? No, todo esto no hablaba de un proyecto de novela, o sea, él sabía lo que quería escribir, lo tenía claro. Y sí, esa cocina... Él escribía, él es heredero de Lamborghini, Osvaldo, frase por frase. Es así. Nada. Una gran admiración por Leónidas. También por Leónidas, claro, sí. Entonces, frase por frase, y escribía así, acompañaba sus novelas al dictado, digamos, de lo que él decía, una música de fondo, que le iba como dictando la historia y acompañando los personajes. Y sí, me la fue pasando y yo no sé si la llegué a leer completa, creo que sí la leí completa en una versión casi definitiva y después, bueno, la mandó a España y después la leí en libro y ahora la volví a leer ahora. Perdón por decepcionar en ese sentido. No, yo creo, perdón, estoy recordando algo que no leí para hoy, que es como que se publica, que lo hiciste vos, el diario, que es concomitante a la Guerra de Malvinas. Sí, Memoria Romana. Exacto, bueno, esos me parecen textos geniales. Yo los comparaba con los de Babel, con Caballería Roja, que también es el relato de una guerra, que es concomitante al diario de ese relato y que es como una a dos voces, donde el escritor es mejor cuando menos del proyecto, justamente. Lo despatarrado, lo fragmentario, bueno, ese es el cuerpo del autor, la frase, digamos, la mínima retranscripción, como dice Celine. A mí me alucinó eso. A mí me encantó el título de tu trabajo y a mí me encanta todo esto que venís pensando de la literatura como guerra y del escritor como
Guerrero, porque es como a mí se me presenta Fowl, ¿no? Como un lector guerrero, un lector que sale de cacería y con una erudición impactante y además con una finura en lo que escribe, porque eso puede uno palparlo, ¿no? En ese diálogo con Gustavo Nielsen, sí, cuando dice, no es automóvil, es auto. Uno no va en auto, uno conduce el auto, uno es llevado en el auto. O sea, vos cuando terminás de hacer algo con una mina, ¿qué palabra decís? ¿Encendés la luz o qué decís? O sea, ahí uno, y acá estás cometiendo error de ortografía, porque es con Y, no es con doble L. O sea, ahí uno digamos, palpa esa finura y ese trabajo con la lengua. Y a la vez, que es un poco lo que se lee en Otro orden de cosas, que a mí me parece una novela, no sé, o un texto extraordinario por los temas que ingresan y por la manera que está escrita, por la fragmentación, esto que vos decías, que me pareció genial, Laura, de que no hace sistema, no hace sistema. Y en el medio de todo esto que uno puede leerlo, cada uno lee desde una biblioteca, ¿no? Y entonces, en el medio de todo eso está esa escena genial del principio, que es cuando la chica se seca el pelo. Sí, y cómo el aire caliente circula por esa habitación y cómo le pega, ¿no? A él. Entonces siempre está como en esa tensión, ¿no? Como un poco dice Horacio González, como el lirismo y este fauno desbocado, ¿no? Está bueno. Es la mejor combinación para la literatura. Sí, sí. Ese lirismo, la frase conseguida y... Exactamente. Diste en el... Ahí está. Era eso. Y otra cosa que mencionaste así como al pasar, a Durkheim, ¿no? ¿Dijiste algo durkheimiano? No. Ay, escuché mal, perdón. Duncan. Ah, perdón, escuché mal. Parezco letrada, pero no soy letrada. Soy concepcionera nomás. No, yo me pegué un viaje porque entendí mal. Paperizada y duncanizada me parece que está la literatura. Claro. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? A mí me interesó mucho, Laura, y bueno, igual surgió un montón de momentos el vínculo con Aira. ¿Podés ampliar un poco más qué lees ahí en ese vínculo? Bueno, él dijo, digamos, Ubaldo Lamborghini, Fowl y Aira. Me parece que ellos se construyen en esa línea, en esa serie, se eligen más bien, se la van componiendo. Yo encontré en esta vuelta a armar esto, encontré mucho de Aira en Fowl. Lo que pasa es que Aira es inagarrable. Acá, al lado de Ricardo Straface, uno tiembla. No se puede hablar de Osvaldo Lamborghini, no se puede hablar de Aira, no se puede hablar de Fowl. Bueno, yo soy media atrevida, pero sobre todo porque lo conozco de antes de que él hiciera esos libros. Pero Aira es medio inagarrable, porque uno dice, parece generación espontánea. Pero lo que me parece que estaba funcionando, y ahora vuelve el término lector desde otro lugar, me parece que estos autores que yo pongo como guerreros frente al canon letrado, que no son guerreros, me parece que estos autores eran lectores. Me parece que hace un tiempo, pongámosle 25 años, por la maldita generación del 90 que somos nosotros, empezaron a pelotudear o a leer mierda. Entonces ahí se acabó la literatura argentina, empezó a haber otra cosa. Bueno, hay literatura, por supuesto, qué sé yo, pero me parece que estos tipos leían. Bueno, Aira es un gran lector, es decir, y leyó como nadie a Coppi, leyó como nadie a Osvaldo Lamborghini, por eso produjo esa obra. Si no hubiera leído lo que leyó, si vos lees porquería, escribís porquería, es así. Es así, no tiene que ver con pasar por la facultad o ir al IUNA o al UNA, digamos, te da el certificado de escritor. Digamos, me parece que el certificado de escritor lo conseguís con un sistema nervioso y con lectura. Y don, por supuesto, tenés que tener el don.
pero estos tipos eran lectores. Desde que Fabián Casas dijo, no leemos más, vamos al cine, y bueno, cagamos, ¿viste? Cagamos, porque encima vamos al cine, pero queremos ser Borges, ¿viste? No sabía esa cita, Fabián. Voy a preguntar. No, él quiso hacer la gran Puig, pero Puig era un lector de la puta madre. No, sí, se hacía el tonto. Es decir, se hacía. Puig leía, Se mató. digamos, porque el problema es leer las películas. Sí. La ópera. Sí. No, pero yo fui al taller de Fabián Casas y te tira 20 títulos por minuto. O sea, Sí. tira... me parece... Sí, es un gran titulador. No, es un gran poeta. Yo lo quiero mucho como poeta, lo admiro, pero titula muy bien. Pero te dan ganas de leer también. Sí. Está todo bien. Bueno. Muchas gracias por escucharnos, muchas Sí. gracias por venir, Esto es de muchas María. gracias Silvana, Denise, Gracias. muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.